seguimos aquí en su programa En Perspectiva, Rubén Murgas, Eduardo Linjuen y Camila Adames para brindarle el balance de las noticias de esta mañana. Ahora sí pasamos al plano nacional y no sé si te parece, Eduardo, arrancamos en la asamblea, que ¿Con cuál hay de los temas de bastante... la asamblea? Ajá, así, por eso, ahí va, ahí va. ¿En cuál comisión? Ok, sí. ¿En Bueno, si vamos por credenciales, en áreas, si vamos por comercio, áreas, en hagamos el gobierno? compendio y de ahí escogemos Sí. por cuál arrancamos. La comisión de credenciales se activó ayer Ujú. y se están preparando para discutir, debatir, solucionar o no, ya veremos. 17 denuncias contra el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas la presidenta María Eugenia. Y básicamente lo que están viendo, lo que están haciendo es acordando el reglamento que se usaría para revisar estos expedientes. O sea, ¿cuál sería la metodología? Lo interesante es que eso, en teoría, no estaba en la agenda, así que llama la atención los tiempos. María Eugenia López, perdón, me había comido el apellido de la magistrada. Esto es una de Mela. las funciones que tiene la Comisión de Credenciales. Sí. Lo de Eh, Mela no es confianza, sino que sus iniciales son María Eugenia López Arias, entonces Mela, ¿no? Eso, ok, sí, por si acaso. ¿Qué buena pasa? declaración. Hay varios casos contra magistrados de la Corte Suprema y también contra incluso el presidente de la República. Recordemos que esas denuncias las atiende la Asamblea Nacional de Diputados. ¿Qué ocurre? Las denuncias, muchas son viejas. Entonces, a veces esas denuncias llegan a la comisión y la comisión como que no decide porque, claro, el archivo de la denuncia ya lo vuelve cosa juzgada, por decirlo de alguna manera, y cuando se toma, se analiza y se decide si se archiva o no. Y si no se archiva, se abre y bueno, le tocaría a la comisión nombrar a un diputado fiscal y a 3 diputados jueces de garantías, como lo vimos ya con el caso de Moncada en aquella oportunidad. Sin embargo, y aquí es donde viene la suspicacia siempre de los analistas y del pueblo en general, donde hay un pacto entre la Corte y la Asamblea de tú no me juzgas a mí, yo no te juzgo a ti, y de los momentos. ¿Qué ocurre? Esta asamblea, estas denuncias, como te he dicho, muchas son viejas. Qué coincidencia que ahora que viene el debate político en el que la Corte va a tener que decidir situaciones políticas, incluyendo a Ricardo Martinelli, por ejemplo, y que en esta comisión de credenciales hay diputados afines a Ricardo Martinelli, entonces uno va a encontrar que ahora es que la Asamblea va a decidir, tengo este expediente como, y se puede interpretar como que, magistrados, sepan que yo tengo el caso de ustedes acá también, como de una forma de, si no fallas de una manera, yo puedo fallar de otra forma acá, ¿no? Sí, se puede interpretar como una medida de presión, creo que lo podríamos llamar. Pero digo, habría que ver exactamente cuáles son las 17, o sea, cuántas son contra el presidente, cuántas, y los diferentes cargos. La magistrada presidenta entiendo que es un tema como de persecución o por haber alterado, Uh-huh. supuestamente alterado el orden de audiencias judiciales, algo por el estilo. Así que ya veremos en qué queda eso. Eso es asunto número 1, comisión de credenciales. Sí. Si nos trasladamos ahora a la comisión de comercio, Ah. Yo que es la Sí. que es la comisión que ha estado, que iba a ver el contrato minero. Ahora sí, el Consejo de Gabinete, luego de haberlo anunciado, etcétera, ahora sí aprobó el retiro del contrato, que le competiría al Ministerio de Comercio e Industria retirar el contrato. Y ahora hay que ver entonces bajo qué metodología se darían los cambios, porque ese contrato fue el resultado de una negociación. Eh, Habría que ver ahora si vamos a entrar nuevamente a un proceso de negociación con First Quantum y cuánto duraría ese proceso de negociación. Creo que el señor Muras quiere decir algo. Sí, bueno, esa es una quitada de presión al Estado, porque el contrato definitivamente tiene problemas de aceptación popular. Y decir que todo el mundo está en contra del contrato no sería algo exagerado. El rechazo ha sido casi que total. Entonces,
el gobierno estaba cargando ese peso. Entonces yo considero que el presidente Cortizo ha hecho lo correcto, producto de la presión popular que ha habido contra un contrato que es como el Jaibu no Varila. O sea, el error de los Estados Unidos en 1903 fue haber impuesto un contrato como el Jaibu no Varila, que todo era a favor de Estados Unidos y nada a favor de Panamá. Sí, yo creo, y ahí donde viene la discusión, Camila, como tú dices, y creo que también una toalla que se tiran mutuamente gobierno o sea, ejecutivo y asamblea. Yo no sé si el rechazo es total, pero sin duda la bulla del rechazo era importante y la presión que generó el Era un rechazo era una frente presión abierto. importante, gracias. Era un frente abierto. Vamos, hay sectores a favor, hay sectores en contra, pero sin duda el sector en contra hace suficiente ruido como para que generara la situación que se ha dado. Ahora, el Ejecutivo, en su poder ejecutivo como tal, el ministro podía retirar el contrato de la Asamblea y retirar esa presión, como tú dices, abrir esa válvula. Pero hubo una votación en la comisión donde si el mecanismo era una resolución que aprobaba la comisión para decir al Ejecutivo ven y retira el contrato y llévatelo, pero modifica estas cuatro cosas que creo que son las que pueden cambiar el asunto, cuando, bueno, ahora ya el gabinete, digamos, le quita esa parte del mandado a la Comisión de Comercio de la Asamblea, pero ya la Comisión había aprobado una resolución. Entonces, vendrá, y lo que tú dices, si la empresa quiere negociar o no, eso también hay que verlo. O sea, Exacto, la, la, por eso que decía que, o sea, se ha hablado todo de que se uh-huh, suspendió se suspendió el debate y que sí, si se retiraba el proyecto, el gobierno lo dijo que iba a hacer, pero, o sea, ¿cuáles van a ser las dimensiones de los cambios? ¿Va a uh-huh. ser un tema de forma o verdaderamente se va a entrar a cambiar algunas de las condiciones? Porque eso abriría una nueva negociación. O los O sea, no, cuatro no puntos está, no, recomendados por la eso no lo puede. Comisión. ¿Ah? Porque la comisión recomendó cuatro puntos: el tema de la expropiación, el tema del espacio aéreo. O sea, había cuatro asuntos que eran los recomendados por la comisión que se cambiaran del contrato. O sea, la empresa puede decir, ok, estoy de acuerdo, los cambio. O la empresa puede decir, no, no estoy de acuerdo, no los cambio y vámonos al arbitraje que han anunciado otras veces y todo lo demás. Y como bien dice, ¿cuánto va a demorar? Recordemos que el contrato aquí se anunció en enero del 2022 que el contrato estaba listo. Tanto así que el presidente de la República había hasta repartido la plata diciendo que, bueno, una cantidad iba para el Seguro Social y otra cantidad iba para, para los jubilados, como un aumento, etcétera. Resulta que después no se sabe y nunca se supo, tengo que decirlo, quién era el que no quería firmar. Porque, o sea, supuestamente ya habían llegado a un acuerdo y quedó entre el gobierno y la empresa que uno de los dos no había firmado. Nunca se supo con claridad quién era el que no quería firmar y como que se sentaron a la mesa de nuevo y después en la mesa entonces surgió el acuerdo, ya ahora sí lo tenemos, los dos firmaron, va el acuerdo para la asamblea. O sea, el ejecutivo lo aprueba, el ejecutivo lo manda a Contraloría refrenda, regresa al ejecutivo y el ejecutivo lo lleva refrendado a la asamblea. Ahí hubo un proceso de demora. Recordemos que eso demoró como 10 meses entre el día que se dijo que ya estaba acordado y el día que se firmó. Y ahora No, de nuevo, y eso sin contar el sí, tiempo de negociación que hubo antes también. por eso te hablo, no, sí, el tiempo anterior desde que se anunciaron las dos cosas, aquí estuvo invitado en este programa el señor Salamín y explicaba también cómo se habían dado unas cosas, etcétera, pero estoy hablando que de ese momento al otro, con la renuncia de él en el camino y todo, pasaron como 10 meses. Después de esos 10 meses, el presidente dijo listo y anunció en que se iba a gastar la plata y todo. Y después eso demoró un tiempo más. Y ahora, bueno, a lo mejor estos cuatro puntos pueden demorar o puede, como te decía, si la empresa dice que no, pues. Porque el contrato es entre dos. Exacto. De hecho, el Ahora, gobierno y la empresa estuvieron enfrentados. lo que sí Sí, queda un minuto, claro, señor Murgas. Sí, lo que sí queda claro es que ese contrato fue hecho por la propia empresa. O sea, eso no fue un contrato hecho por funcionarios públicos de Panamá, No, porque Panamá contrató una empresa, yo tengo entendido, sí, había que cobró como negociadores 5 panameños, millones ¿no? Sí. pero todo era a favor de la minera. Entonces eso creo que le deja un mal sabor, sobre todo con la experiencia que tuvo Panamá en 1904 con el famoso Jaibo no Varila, que nos costó casi 80 años quitarnos de encima ese contrato.
Pero bueno, hora de irnos a un cambio comercial. Regresamos en breve aquí a su programa En Perspectiva. Comentábamos un poco antes del cambio comercial los tiempos, o sea, de que bien se retiró el contrato, pero ¿qué pasa ahora? Y si la empresa estaría dispuesta o no a negociar. Yo espero y me imagino que el gobierno, antes de decidir retirar el contrato, tocó base y revisó que se iba a poder hacer algún cambio antes de tomar esa medida, porque al final sí tenía oposición, pero de nada sirve lo retirado si no se van a poder hacer cambios. Para mí me preocupan los tiempos. ¿Por qué? La asamblea termina de sesionar ahora el 31 de octubre. En menos de 4, o sea, le quedan menos de 4 semanas de sesiones. Esto asumiendo, o sea, hay que ver después si se convoca a sesiones extraordinarias o qué. Pero pensando un poco en lo que tú decías, Eduardo, del tiempo que demoró la negociación y luego, una vez que terminó la negociación, la redacción nueva del contrato, para luego su presentación en la asamblea, toda esa maraña de procedimientos que hay, eso no creo que ocurra antes del 31 de octubre. Y ya estaríamos entonces en el 2024, que la asamblea regresa a sesiones el 2 de enero. Pero una complicación adicional es que no son solamente los tiempos electorales, los tiempos legislativos, sino que también está el presupuesto. Panamá incluyó en el presupuesto 2024, o sea, se asumió que se iba a contar con todos esos fondos. ¿Y qué pasa ahora? O sea, ahora esos fondos claramente no van a entrar antes de fin de año. Señor Ahora, Mules. Camila, Sí. Rubén. hay cosas que Panamá tiene un doctorado. Nosotros tenemos un doctorado en las relaciones con Panamá y Estados Unidos, que nacieron mal, nacieron del Jaibu no Varila, un contrato que tenía el estigma de la perpetuidad. Pero cuando se da el 9 de enero de 1964, esa fue la gran oportunidad de Panamá para denunciar ese tratado. Entonces, cuando llega el presidente Carter, que tuvimos la bendición, que llegó Carter, un presidente que inclusive había estado en contra de los tratados de Panamá al principio, se aprobó una transición de 23 años. Esa es la magia de las relaciones exitosas de Panamá con Estados Unidos. Porque después de Carter vino Reagan, que era contrario a Panamá. Sí. Pero ya nosotros habíamos sacado esa firma. Entonces nosotros tenemos un doctorado en relaciones con Estados Unidos y debemos valorar eso. Y esos 23 años de transición que tuvo Panamá con Estados Unidos fue la magia del éxito de que hoy nosotros seamos autónomos en todo el país de Panamá y hayamos recuperado la zona del canal con la bandera izada en el Cerro Ancón, porque los norteamericanos fueron buenos con Panamá. A eso voy, Rubén. El tema es que nos permitieron izar la bandera en el Cerro Ancón cuando el Cerro Ancón fue lo último que le devolvieron a Panamá. Que se haya pactado. Ahora, sí, Rubén, pero el tema es que las situaciones mundiales o lo que haya pasado cambió y hubo a la fuerza o buena voluntad, digamos, de los Estados Unidos, la voluntad de negociar el tratado. Es decir, ellos pudieron quedarse trancados y decir no negociamos nada, y hay que decirlo, lo del 9 de enero del 64 lo activó, y Jimmy Carter, que estuvo de cumpleaños en estos días, 99 años, estuvo dispuesto a negociar y a hacer, de alguna forma, hay quienes dicen, nos los merecíamos, creo yo, y era de justicia, otros dirán que fue generoso con Panamá. El tema es acá, si los del contrato minero ya firmado quieren volver a negociar. Aparte que creo que es diferente negociar con un Estado que negociar con una empresa. Con un negocio, claro. La empresa tiene sus intereses. O sea, la empresa no tiene que tener buena fe. La empresa vale por sus intereses, su beneficio. O sea, no tiene por qué, no tiene que lidiar con o sea, pensar que es una relación a futuro, o sea, asumiendo que los dos estados van a seguir existiendo
por siempre. O sea, no se tiene que preocupar por precedentes, por temas diplomáticos, por la ONU, por la Sí. OEA, La presión es porque el distinta. otro país, o sea, Ahora, Camila, hay un un país tiene más elemento, cosas que cuidar, una hay un empresa no. elemento, hay un elemento interesante e importante. Uno, yo sé que esto le molesta a alguna gente que yo lo diga, pero ¿este contrato es mejor que el anterior? Sí. Que tiene unas cláusulas que a mí me parecen se deben revisar, estoy totalmente de acuerdo en las cláusulas que se deben revisar. Sin embargo, la otra parte del asunto es, yo lo he dicho aquí en este programa, yo estoy de acuerdo con la minería. Creo que el contrato se debe revisar. Eso es distinto a los grupos que están en contra del contrato, no por el contrato como tal, sino los grupos que han dicho que no quieren minería de ningún tipo en Panamá. Entonces, esa es una parte interesante. O sea, los grupos que tienen su intención ambiental, que se les respeta, grupos que sí tienen su intención jurídica, cuando ves el contrato y dices, este contrato hay que revisarlo de nuevo, y hay gente que va a decir que no, no importa, hagas el mejor contrato del mundo, Rubén, Camila, un Bruno Baril a la inversa, donde la parte leonina sea del lado panameño. No, hay gente que no quiere minería. Punto. De ninguna forma y de ningún contrato. Que ningún contrato va a satisfacer sus... Exacto, no hay Ajá, contrato que no vaya ningún a satisfacer. contrato. Entonces, y esos grupos van a seguir haciendo presión. Y vamos, y es una presión importante. O sea, no es una bulla chiquita, no, es una bulla fuerte la que también hacen estos grupos. Entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí viene la segunda parte. El arbitraje. El contrato es entre una empresa y el Estado. Y aquí viene la discusión. ¿Quién declara inconstitucional el contrato? La Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia es parte del Estado panameño. Entonces la empresa dirá, cuando va a un tribunal de arbitraje, una de las partes, como es la Corte Suprema de Justicia, que es parte del Estado panameño, es la que está tomando la decisión. Y vendrá entonces la discusión en el arbitraje si ganamos o no ganamos. Y yo tengo que hacer una diferencia. A Panamá no le va bien en los arbitrajes. Aquí se ha hablado, al canal le por va eso bien en los gracias, arbitrajes. por eso quiero hacer la diferencia, porque la gente dice, no, que el canal, que sí, no. A la autoridad del Canal de Panamá, que ha blindado sus contratos y que ha cumplido con sus contratos, le va bien en los arbitrajes. Pero cuando viene el tema de incumplimiento de contrato, usualmente Panamá ha tenido temas de incumplimiento. Y nos puede pasar, de hecho, por eso se compró el Metrobús, porque si nos íbamos al cumplimiento del contrato con mi bus, Panamá había incumplido. Tenemos ahorita el de Tocumen con Odebrecht del aeropuerto. Allí probablemente Panamá abrió el aeropuerto para la JMJ antes de que la obra estuviera entregada. Cuando eso salga en los argumentos de los que están debatiendo el contrato, le va a salir como en contra, o los jueces o los árbitros en este caso, cuando tomen una decisión le puede tocar. Y con el tema de la minería también hubo situaciones en las que Panamá, digamos, no cumplió el asunto. Entonces, vamos, podemos ganar, que quede claro, llevamos una buena chance de ganar, pero también llevamos chance de perder. Y eso es lo que el gobierno ha dicho que no quiere. Vamos, yo no sé si 6 millones de dólares en abogados es demasiada plata por ese riesgo, me parece que es demasiada plata. Pero aún así, yo creo que estamos enfrentando una situación donde puede que la decisión no sea nuestra, sino de un tribunal de arbitraje. Yo no tengo idea de cuál es la respuesta. Yo nada más contemplo las aristas en toda la situación y definitivamente va a haber perdedores y va a haber muchos de alguna manera. O sea, no hay manera en la que todo el mundo va a quedar feliz. No existe. La pregunta es, o sea, en qué posición se va a encontrar el Estado al final del día, sea cual sea la decisión, sea cual sea el desenlace, si nos peleamos con la empresa, si sí, si no, si se modifica el contrato, etcétera. Alguien va a tener que sacrificar cosas aquí. Y yo creo que es importante que todos tengamos eso claro. No va a quedar todo el mundo feliz en ningún escenario. Entonces, la pregunta ahora es, ¿en qué quedaremos? Y también a mí me preocupa, insisto, el tema del presupuesto, que el Estado panameño y ¿cómo es el dicho de que básicamente contó con unos ingresos para el otro año que no van a entrar, o por lo menos no vamos a empezar el año con ellos? Entonces, o sea, él incluyó un hipotético en de por sí un presupuesto es presupuesto, pero ahora eso le añadieron un elemento de incertidumbre. Sí, se le acabó el supuesto. ¿Ah? Se les acabó el supuesto, exacto. Rubén. ¿Por qué nosotros recuperamos el canal? Porque los norteamericanos cometieron un error en 1904. Usaron todo su poder para imponer un tratado a perpetuidad, que era a todas luces inconstitucional, ilegal, abusivo, injusto, con un país tan grandote como los Estados Unidos
le imponga en medio de una nación que estaba naciendo como país, le impusiera un tratado a perpetuidad. Entonces, esa fue la suerte de Panamá. Y eso permitió que el 9 de enero y la reacción criminal y estúpida de los padres de familia que agredieron a los institutores que marcharon con su bandera hacia la escuela de Balboa, bueno, ese fue el nacimiento del tratado que recuperó para los panameños el Canal de Panamá, porque encontramos un presidente que tuvo la hidalguía, Roberto Chiari, de romper relaciones con los Estados Unidos ese mismo día, que los estudiantes y los padres de familia, y apoyados por la policía de la zona del canal, rasgaron la bandera del Instituto Nacional. Entonces, esas son cosas que debemos repasar siempre en la historia. ¿Por qué recuperamos el canal? ¿Por los errores de los Estados Unidos? O sea, sí, porque, o sea, yo entiendo que se usen las negociaciones del canal como punto de referencia para estas, porque es el que tenemos. Pero yo siempre apelo a la cautela al hacer ese tipo de argumentos o a buscar ese precedente, porque, como mencioné hace un ratito, no es lo mismo negociar con un país, con una nación, que negociar con una empresa. La empresa no se debe al honor, no se debe al respeto, no se debe a los bolsillos de las personas, de sus accionistas. Y la empresa una empresa no tiene, o sea, tiene que actuar dentro de la legalidad, tiene que actuar dentro de normas básicas de comercio internacional, etcétera, pero no, o sea, no seamos ilusos. Yo creo que no tenemos que asumir o nos equivocamos en pensar de que es que la empresa tiene que pensar en Panamá y su ambiente y su... Y no digo, o sea, no estoy hablando de esa empresa en particular, cualquier empresa con la que Panamá esté negociando un contrato de lo que sea o que se encuentre un conflicto de lo que sea. Creo que un poco, o sea, podemos esperar que la empresa quiera actuar en buena fe y que quiera pensar en los intereses de los panameños, pero no tienen que hacerlo. Y llegar a una mesa pensando que lo van a hacer nos pone en desventaja. Tenemos, o sea, yo creo que en estas situaciones es mejor asumir lo peor y trabajar con ese escenario a pecar de ilusos. Es la manera, quizás un poco... No, yo creo que hay que ser realista con el asunto. Ajá, me gusta ser práctica, me gusta ser práctica. Y yo entiendo el concepto nacionalista que nos aplica y nos explica el señor Murgas, que la vivió además. Pero suponte, Panamá tiene en su poder decir, ¿tú sabes qué? Se va la empresa. La mina es que lo mía. podemos hacer, lo podemos hacer. Así es, la mina es mía, está en territorio panameño y a mí no me importan tus 7.000 millones de dólares que invertiste. Ok, la empresa se va a un arbitraje, perdemos, Panamá dice, desconozco el arbitraje. Pero tú sabes qué, Panamá puso 1.000 millones de dólares en bonos la semana pasada. Si tú haces eso, cuando tú quieras emitir de nuevo unos bonos de 1.000 millones de dólares, ¿qué va a pasar? 2, la mina es mía, la opero yo, o no tengo la capacidad para operarla, abro una licitación y le vendo eso que tengo ahí a otra empresa minera. Otra empresa minera en el mundo va a comprar esa mina con ese lío, con quien tenga que hacer negocios además en otros lugares, en otros países, porque ellos son socios los unos y los otros en las refinerías de cobre, etcétera, y todo lo demás. Es decir, no, yo entiendo, se puede tomar la decisión de una vez. Es mía y la cierro, pues, porque esa es la otra también. Agarro 7.000, ¿cuánto cuesta tu mina? 7.000 millones de dólares, coja tu plata y vete. Ok, eso puede ser, pero habría que pagar los 7.000 millones de dólares o 10.000 millones de dólares. Creo que han dicho que son 10.000 la inversión. Porque, y Panamá tiene que defender sus intereses. Panamá tiene que decidir cuáles son sus cosas y los tiene que defender y los tiene que defender hasta el final. Lo que sí apelo siempre es a la cautela de no creer en cuentos de hadas. O sea, aquí es un tema, o sea, un tema difícil. Y el sentimiento es muy lindo, pero también hay que ver en la práctica, o sea, cómo hacemos para defendernos y para que lo que se decida como nación al final sea lo que se aplique. Y siento que debemos tener cautela también al hacerlo. Pero bueno, ahora irnos al último cambio, ya regresamos en breve aquí a su programa En Perspectiva. En conclusión del tema anterior, creo que podemos resumirlo en uno,
hay que aprender con quién nos metemos en contratos. Hay que escudriñar bien porque son las entidades con las que después podemos tener conflictos. Así que tenemos que escoger bien. 1, 2, tenemos que aprender a hacer mejores contratos. Panamá tiene que aprender a blindarse, no sé, tomar 3 lecciones del Canal de Panamá, ver qué están haciendo ellos bien. Pero es increíble la cantidad de conflictos en los que terminamos metidos como nación. Y número 3, una vez que estamos en esos contratos, hay que cumplirlos. O sea, no estoy hablando específico, estoy hablando de todos los que hemos mencionado, todos los conflictos en los que ha quedado metido Panamá históricamente de una manera u otra, o con obras todos los días que no las terminan y que la empresa se fue, que se retiró, por ejemplo, no hablar de obras específicas, pero todos los días Panamá queda metido en conflictos, en obras pequeñas, en obras de que una calle que no quedó bien hecha, o los IPTs, o los misacapsis, o con todo. Panamá vive metido en líos con empresas. Panamá vive metido en líos con empresas. Camila, mira, el contrato de Minera Panamá, todo favorece a Minera Panamá y no al Estado panameño. Esa es la realidad. En Cerro Colorado no pasó eso. Y sencillamente Panamá no quiso explotar la mina de Cerro Colorado y no le pasó nada a Panamá. Pero ahora, con lo que está ocurriendo, es todo lo contrario. Nosotros estamos pagando un precio muy alto por la explotación de Minera Panamá. Pero claro, bueno, o sea, la Corte no decidió, Camila, decir, la Corte no decidió y ahora hay 10.000 millones de dólares en el camino. Es decir, si la Corte hubiese decidido en el comienzo, no hay, el contrato está mal, no se puede, listo, a lo mejor, pero ya demoraron 10 años y la gente dirá, no, que la empresa compró el contrato como tenía que, ok, listo, válido. ¿Qué pasa si no hubiera comprado esa empresa a la concesión que ya estaba anteriormente y el concesionario anterior se hubiese gastado los 10.000 millones de dólares? ¿Hay que pagarle los 10.000 millones de dólares al final? Es decir, y como tú dices, todos los contratos, se gana una construcción. Resulta que Panamá no expropió y no indemnizó al terreno que estaba en el camino para hacer la carretera. Y la empresa tenía un tiempo para cumplir, pero como Panamá no cumplió su parte, la empresa Espérate, ¿me estás hablando del corredor de las playas? Por ejemplo, ¿y cómo queda eso? O sea, ¿quién incumple primero? A ver, la empresa en el contrato dice que hay que hacer un pago, a veces, como bien ha explicado Murga, a veces leonino, hay que hacer un pago del 10% antes de que empiece la obra. Bueno, con ese 10% es un montón de plata cuando las obras son de 100 millones de dólares. Resulta que la en Panamá no paga el 10% ese. Listo, pues, porque al que llegó después le parecía injusto que Panamá pagara 10% porque el contrato ese fue leonino o como tú quieras. Pero resulta que estaba en el contrato que se firmó. Y Panamá termina incumpliendo los contratos por falta de pago, porque se apura. Yo explicaba lo del Metrobús, yo explicaba lo del aeropuerto de Tocumen, donde Panamá incumplió. Con empresas, vivimos en conflictos con empresas. O sea, por eso estoy hablando de contratos en general, de conflictos en general, negociaciones en general. Tenemos un problema. A la hora de redactar, a la hora de firmar, a la hora de cumplir, a la hora de pagar, y Panamá tiene que poner orden en su casa y tiene que ser más eficiente en su manejo de estas relaciones a todo nivel, desde para hacer una carretera hasta claramente para un contrato minero de 10.000 millones de dólares o lo que cueste. Tenemos que ser serios. Cuarto puente sobre el canal. Ahí está. ¿Usted ha visto alguna obra al momento que ya haya empezado, arrancó, dijeron que sí, todavía nada? ¿Por qué? Porque primero queríamos un puente de una forma, pero cambió el gobierno, no, el puente viene de otra forma, no es puente, es puente y túnel, lleva mirador, no lleva mirador, lleva ciclovía, no lleva ciclovía, lleva restaurante, no lleva restaurante, con un contrato con una empresa que ya lo tenía ganado y adjudicado. Si los chinos nos llevan arbitraje por ese puente, la empresa china, pues, ¿qué pasa, Camila? O sea, nosotros fuimos los que incumplimos o los que cambiamos lo que queríamos a final del camino. No, y cambiamos 2 obras, cambiamos el puente y cambiamos el metro. Claro, sí, inventamos un túnel. Bueno, cambiamos 2 obras. El metro decidió, listo, yo hago el túnel y no me peleo una cosa con la otra. Me lo trataron de explicar. El túnel estaba casado con el puente, pero el que construía era uno, mientras que el metro lo hacía otro. Y si uno se atrasaba, el otro cobraba unos penaltis y era un montón de plata. No ha pasado nada. Sí. Así que ya, los 3 puntos.
Aprender a hacer mejores contratos, cumplir esos contratos, y no recuerdo cuál era el tercero, pero ahí estaba. Puede echar para atrás en el video y lo encontrará. Ok, quería aprovechar estos últimos minutos del programa para otro tema importante relacionado a seguridad. Y es que cuando hablamos de inseguridad, la mayoría de las personas piensan en robos a bancos o asaltos o homicidios, etcétera. Pero el tema de la ciberseguridad se está volviendo crítico y siguen surgiendo constantemente. Los delincuentes evolucionan y mejoran sus tácticas para cometer distintos tipos de extorsión, fraude, etcétera. Y hay una nueva modalidad que la policía está advirtiendo, y es que a la gente recibe videollamadas. La mayoría parecen ser de números provenientes del extranjero, o sea, que tienen código de otros países, y son para extorsionar a la gente. O sea, las personas contestan, entonces como que hacen una captura de pantalla y utilizan eso para otro tipo de extorsión. Esto más todas las modalidades que existen del famoso phishing, de estar cliqueando links que uno no debe en correos extraños o que le llegan por mensajes. Así que, y creo que o sea, esto solamente va a empeorar con el fútbol. A medida que más cosas se vayan digitalizando, eso nos hace, a medida que más servicios públicos o no se vayan digitalizando, nos expone a este tipo de delincuentes. Así que aprovecho y hago el anuncio para decirle a las personas que si reciben videollamadas en números que no conocen, no contesten, de que no conteste y luego lo reporta como spam. Si su celular se lo debe poder permitir, para que no caiga en WhatsApp estas también te redes. permite bloquear, ¿no? WhatsApp Ajá, o permite bloquear y bloquear. reportar. Hay otros sistemas, algunos más complejos que otros. Alguna base de datos fue hackeada, Camila, y por ejemplo, estaban mandando, y la policía hizo la advertencia la semana pasada, a mí me llegó incluso un correo donde te dice Dirección de Investigación Judicial, Policía Nacional, Ministerio de Seguridad, y es una citación que tiene toda la apariencia de legalidad porque te llega con tu nombre completo, Camila Gabriela Adames Arias, tu número de cédula. O sea, sí, hackearon una base de datos, porque para tener tu número de cédula y tus dos nombres y tus dos apellidos, tienen que tener la fuente, pero te llega como que es una citación. Y esa citación tiene un enlace, un clic. Tú le das clic a un enlace como para confirmar que tienes que ir, etcétera, y la citación se ve amenazadora, porque es como de un caso judicial, tú sabes, de una cosa que tienes que responder. Y resulta que cuando le das clic, eso es un virus, un troyano o un gusano, no soy virólogo informático, pero que se apodera de tu información o se mete en algún lugar escondido de tu computadora para después entonces tomar tus contraseñas o usarte como herramienta de ataque a cualquier otro sitio. Muchas veces la gente, cuando hay ataques masivos a sitios web, que entra mucha gente al mismo tiempo y el sitio se cae, es porque ellos han logrado colocar virus en muchos celulares, en muchos computadores, y cuando la gente está haciendo algo en su computadora, resulta que por debajo está atacando ese sitio web como parte de una amenaza. Eso es una forma. Ya se nos acaba el programa. Recientemente hubo otro ataque, Camila, de ciberdelincuentes a una plataforma que le da servicio a MGM, que es la que maneja estos hoteles en Las Vegas y agencia de apuestas, etcétera. No fue el ataque directamente a MGM, sino a la empresa que le brinda el software a MGM. ¿Y eso qué provocó? Que MGM tuviera problemas en las apuestas, tuvo que cerrar el casino. En los hoteles a la gente no le servía la tarjeta de llave para abrir las habitaciones, no pudieron hacer reservaciones, un montón de cosas que incluso a esa empresa le pasó en Panamá. Hubo varias empresas aquí, almacenes que se manejaban con ese software y que no podían, por ejemplo, cobrarle a la gente el club de mercancía. Cosas así que en Panamá se manejan también en los almacenes, que tienes que pagar un club de mercancía y que te lo puedes ganar con la lotería. Cosas de esas, de facturación, de inventario, que se vieron afectadas por ese tema. Ya ese no es un phishing ni es un ataque individual personal a ti para robarte tus datos, sino que son ataques grandes que se hacen a empresas, y también hay una extorsión donde le dicen a la empresa, tengo todos tus datos, te tengo todo bloqueado, me das $1.000.000 en bitcoins y te quito entonces el problema. Y bueno, ya es delincuencia al más alto nivel cibernético, ¿no? Bueno, ya saben, no conteste estas llamadas, tenga precaución. Y ni des clic a enlaces maliciosos en sus correos.
Exacto, tengan mucho cuidado. Siempre revise de quién proviene o sea, siempre revisen la dirección de correo donde proviene si ven algo sospechoso. Pero bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana, incluso a nuestros oyentes del Facebook Live, que veo que hasta estaban brindando consejos de cómo eliminar los chinches Sí. para quienes escucharon las notas internacionales. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos.